¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a determinar las componentes de un vector. En este caso vamos a observar el gráfico del vector, que está prácticamente representado en el plano. El vector A con su notación, una letra mayúscula y la flecha arriba. Vamos a definir las componentes rectangulares. Es la proyección que se realiza desde el punto extremo del vector hacia los ejes, tanto en X como en Y a su vez se obtiene sus componentes rectangulares. Luego de identificar las componentes en X y en Y de un vector, también podemos observar el módulo representado con la letra A mayúscula, que equivale al tamaño del vector, a la medida del segmento o la flecha de color azul, y la dirección, que es el ángulo del vector. Podemos observar cómo va a variar su módulo y su dirección, y obviamente las componentes de un vector. Para ello, nosotros debemos considerar de forma general todos los elementos que intervienen en un vector, sea su misma notación o nombre, su módulo, su dirección y sus componentes rectangulares propiamente dichas. Luego pasamos a la parte de la notación, su notación respectivamente. Tenemos la letra mayúscula con el subíndice X y A sub Y. De igual manera podemos trasladar el gráfico que tenemos con vectores, podemos trasladarlo a una forma más simple, que es el triángulo rectángulo, y aquí se está formando el triángulo rectángulo con la componente en Y la componente en X. Tenemos la hipotenusa, que prácticamente es el módulo del vector, el cateto A sub X, que viene siendo adyacente al ángulo, y el cateto A sub Y, que es opuesto al ángulo o a la dirección del vector. De ahí analizamos las fórmulas. Tenemos para la componente en X, que sería con la función trigonométrica coseno, ya que el coseno equivale al cateto adyacente a sub X sobre la hipotenusa A. De ahí podemos despejamos la componente en X y tendríamos que el módulo del vector pasa a multiplicar al coseno de la dirección. Por lo tanto, para calcular la componente en X de un vector, equivale al módulo del vector por el coseno de la dirección del vector. Tenemos para la componente en Y, aplicamos la función trigonométrica seno. Seno del ángulo θ de la dirección es igual al cateto opuesto a sub Y sobre la hipotenusa A. Despejamos, el módulo A está dividiendo, pasa a multiplicar al seno, y me quedaría que la componente en Y de un vector es igual al módulo del vector por el seno de la dirección del vector. En conclusión, las componentes de un vector son la componente en X y la componente en Y, que se obtiene de la multiplicación del módulo por la función trigonométrica coseno para las X y seno para las Y. En esta presentación prácticamente lo que hemos determinado son las fórmulas de las componentes, tanto en X como en Y. Espero que el video haya sido de gran ayuda. De antemano les agradezco por su atención. Muchas gracias.